¿Es una vacuna segura? Buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, Ahora, profe. Sí, la vacuna es segura, pero causa efectos secundarios que pueden ser controlados con paracetamol. ¿Cómo dice Abigail? No sé qué dijo. Ah, bueno. ¿Cómo están todos? ¿Bien? bien, profe. Bien, ahí voy viendo sus imágenes, ¿sí? Es como que vamos abriendo la clase y bueno, voy viendo quiénes están conectados. Así como ustedes me están viendo, yo los veo. Profe, Acostumbran a la tecnología y no ponen... Sí, hola, profe. hola. Sí, le iba a decir hoy no puedo poner la cámara, pero dejo la imagen, de todas formas. Claro, pongan su imagen, pero hay muchos que no ponen ni siquiera la foto, ¿me entendés? Pero bueno, espero que vayan adaptándose a las tecnologías. Imagínense en qué época estamos y todavía no pueden hacer eso. Algunos, ¿no? Ahí los veo, de paso me acuerdo quiénes son, porque en histología nos hemos visto alguna vez, ¿verdad? Muy bien, ahí los veo, a gran número de personas. Me alegra verlos, es bueno verlos, porque de alguna forma esta virtualidad, les vuelvo a repetir, ya no es virtual esto es real, ¿o no? Es nuestra nueva realidad. Yo creo que ya pronto se debe de dejar de decir clases virtuales. Acuérdense, va a dejar de llamarse porque está sucediendo esto en este momento, entonces es algo real. Serían clases por videoconferencia o, bueno, a distancia, nada más. Pero todos estamos en el mismo horario. ¿Es cierto? ¿Estamos en el mismo horario? ¿En Brasil qué hora es, por ejemplo? Lo mismo, profe. Sí, 18:34. 18:34. Bien. ¿Y alguien no está en Alemania? Profe, acá tenemos 23:35 de la noche, ¿Dónde, por favor? ¿Dónde? en Hannover, Alemania, norte de Alemania. Ahí está, 23:35. Está bastante tarde con Es la noche. nuestra compra. ¿Alguien más que esté en otro horario? Yo, ¿Sí? ¿En qué horario? son como 11:30 11:30. ¿Y dónde estás? en París. En París. Ah, le estás ¡Qué paseando divino! vos. Ah, estás paseando. Mira vos. Vos no deberías estar Oh, no, allá. no estoy paseando, estoy acá. Bueno, pero como verán, todos estamos en el mismo horario. Parece loco lo que digo. Estamos en el mismo horario de patología. Ustedes en distintas, digamos, fases horarias de acuerdo al país donde estén. Por ejemplo, mi amigo que está en Patquía también tiene una buena conexión por lo visto ahí, ciudad, a la capital. Bueno, buenísimo. Y bueno, considerando eso de que esta clase es real y no virtual, porque ya debemos ir imaginando esas cosas, ¿no? Es real porque todos estamos en el mismo momento, más allá de las diferencias horarias. Vamos a comenzar y es un placer verlos. Ahí voy viendo. Y bueno, les vuelvo a decir, André, por ejemplo, André, que simplemente dice André, va a tener ausente hoy porque no sé quién es André. Vuelvo a repetir, anoten el apellido y nombre completo, por favor. Apellidos y nombres completos, ¿sí? Y bueno, el Galaxy S9 también. ¿Quién es Galaxy S9? No sé quién es. Bueno, así que por favor. Compu, puso alguien. Compu. Hola, Compu, ¿cómo andas? Bueno, no vamos a perder más el tiempo con este tema, pero les vuelvo a mencionar. Cuando ingresen al Zoom, anoten su apellido y nombre. Y les pido encarecidamente que consigan una foto de perfil al menos. Y si no, se conectan con la cámara si tienen buena señal. Muy bien. Dicho esto,
a la persona compu, claro, los que son 3 alumnos, traten de ingresar apellido y nombre de los 3 al ingresar también al Zoom. No hay problema. No hay problema. Anoten porque va a salir. O no permite un nombre tan largo, digamos. Seguido de coma, pueden poner 3 nombres. Bueno, estamos listos, ¿eh? Bueno, ya que hicimos la introducción, le pido a Britos Abel, María Candela C., Morales Agustín, Brisa Ayala, pónganse a leer un tutorial de cómo subir su foto, ¿sí? No es tan difícil, creo, para estas épocas, para que lo puedan resolver. Chávez Luciana, Rubí López, Simonet Ignacio. Bueno, ya los demás le estoy viendo y bueno, muy bien, me alegra verlos. Perfecto. Largamos entonces con la clase, ¿sí? Ahí veo Paola Romero. Hay 3. ¿Hay algún infiltrado ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen todos juntitos ahí? ¿No hay distancia social? Estoy bromeando, pero espero que estén todos sanitos ahí, ¿no? Bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno, largamos entonces, ¿sí? Fíjense que hemos mencionado que íbamos a actualizar, digamos, el cronograma de las clases teóricas, que ya lo tienen en plataforma. Y hoy tocaría ictericia y otros pigmentos que se observan en patología. Por lo tanto, comienzo a compartir pantalla, ¿saben? Bueno, ahí estamos atentos entonces. Comparto pantalla y vamos por acá. Bien, entonces, trastornos pigmentarios. Cuando hablamos de trastornos pigmentarios, bueno, va a referirse a elementos que tienen color propio, distintos elementos que tienen color propio, ¿eh? No que son secundarios a algún tipo de, digamos, ¿qué podría decir? Secundario a un efecto celular, natural. No, tiene que ser algo que puede ser natural, por ejemplo, la melanina, en un caso normal, hay pieles que son más oscuras que otras, etcétera. Bueno, es una situación natural. Pero cuando hablamos de trastorno pigmentario, estamos hablando de algo patológico, ¿verdad? Entonces, algo que altera la normalidad, de ahí de trastornos. Bueno, y en la lista podremos ver ictericia, por ejemplo, donde el pigmento va a ser la bilirrubina. Uno dice, pero la bilirrubina no es un pigmento, es una sustancia. Bueno, está bien, pero en la anatomía patológica, en el microscopio, revela un color, que se ve un color más o menos pardo anaranjado, algo así. Después, antracosis está hablando de el polvo de carbón. El polvo de carbón, cuando se deposita, por ejemplo, todos nosotros es muy probable que tengamos distintos grados de depósito de polvo de carbón, simplemente por haber estado en contacto con el mundo externo y haber respirado, ¿no? Hablemos de ciudades, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿y en el campo no hay? Y sí, en el campo también. Por ejemplo, los que cocinan a leña y tienen un espacio cerrado en invierno, no sabes la cantidad de carbón. Ustedes en alguna oportunidad podrán ver en alguna foto, o si alguien anduvo por el campo, de ver esas cocinas como las paredes están impregnadas de hollín, ¿no? Una cosa negra impresionante, por haber quemado la leña y haberse impregnado en las paredes, en los techos. Bueno, todo eso sucede también con los fumadores, ¿verdad? Entonces, esa antracosis puede ser un depósito pigmentario que puede llevar a una patología y en ese caso se llama neumoconiosis por polvo de carbón. Silicosis habla de sílice, que es una sustancia que tiene minerales y que también da unos colores. Se entiende que antracosis tiene que ser negro, ¿no? El polvo de carbón. Silicosis, el sílice tiene un color pardo también. Asbesto similar en las industrias, vamos a ver. Y la enfermedad de Wilson por el cobre. Cobre también una sustancia que se va a poder ver. Y podremos ver seguro algo de tatuajes también.
Bueno, esta fotito mía para que no se olviden de mí. Y vamos a hablar de ictericia. Empezamos con este tema. Ictericia se refiere a una normalidad metabólica, ¿no? Con retención de bilirrubina. Y esta bilirrubina va a estar elevada en sangre. Como está circulando por sangre, va a llegar a distintas zonas. Obvio que a la piel, donde se va a manifestar como una expresión visual externa. Pero también tenemos la esclerótica, o sea, como zona externa, ¿no? Abrimos los párpados y estamos viendo la esclerótica. Entonces, se va a ver también esta mucosa de la conjuntiva, pero a su vez como la esclerótica es, entre comillas, la parte blanca del ojo, ¿no? Fácilmente va a dejar traslucir ese color amarillo, porque como es blanco, es blanco, ¿entienden? Entonces, con un tono de pigmento amarillento, mínimo, ya nos vamos a dar cuenta de que hay ictericia. Pero a su vez, podríamos ver otras mucosas. Por ejemplo, le vemos la mucosa bucal, podemos ver la mejilla interna, ¿no? Y así nos daremos cuenta de que hay una coloración amarillenta de piel, membranas mucosas. Piel y mucosas. Esa es la definición. Y por supuesto, la esclerótica también se va a ver, porque ahí está la mucosa conjuntival, pero también se va a impregnar la misma esclerótica. Entonces, por definición, ustedes podrían decir que ictericia es una anomalía por incremento de bilirrubina con coloración amarillenta de piel, mucosas, membranas mucosas y de la esclerótica. ¿Cuándo es que se manifiesta como ictericia el incremento de bilirrubina? Cuando se excede una capacidad de eliminación hepática y tenemos un nivel mayor a 2 miligramos por decilitro. Ese es el número que va a generar ictericia, porque van a ver que el valor puede ser menor a 2 y está elevado, 1,9 ponele, 1,8, pero quizás no de ictericia, entonces se llama subictericia, pero está elevada la bilirrubina, ¿no? Bueno, y vamos a ver que también esa bilirrubina, cuando es la bilirrubina directa, que es la conjugada, se puede eliminar por orina. Entonces, en ese caso se llama coluria. Coluria, no se llama de otra forma, está expresando que ha pasado bilirrubina directa a orina. Porque la bilirrubina indirecta no se elimina por orina porque esta bilirrubina es soluble, perdón, es insoluble. La que es soluble va a pasar por orina, bilirrubina directa, conjugada o soluble. En cambio, la bilirrubina indirecta van a ver que está unida a una proteína, que es sobre todo la albúmina, que va a hacerla no filtrable. Veamos entonces y recordemos que la bilirrubina se va a procesar en el hígado, pero hay dos bilirrubinas, una bilirrubina indirecta y otra directa. La bilirrubina prehepática, porque este es el hígado, ¿verdad? Ahí lo tienen a la estructura portal en esta zona, la vena centrobiliar y toda esta estructura es el lobulillo hepático. Aquí estarían los espacios porta. Bueno, entender que acá en los hepatocitos, se va a procesar la bilirrubina indirecta. Acá en un hepatocito se va a captar, conjugar y excretar. Uno dice, doctor, pero no entiendo, ¿la bilirrubina dónde sale? ¿Del hígado? Escúchame, la bilirrubina sale del glóbulo rojo, sobre todo, del glóbulo rojo. Pero ese glóbulo rojo que es eliminado cuando ya pasaron los 120 días, va a generar la bilirrubina indirecta. Y esa bilirrubina indirecta que está circulando por la sangre va a llegar por los sinusoides, por acá, por la arteria y vena del espacio porta, va a entrar a los sinusoides y en los hepatocitos se va a captar la bilirrubina indirecta, porque está en sangre, ¿verdad? Se va a conjugar
y se va a excretar, y cuando se excrete por los canalículos biliares, va a ir al conducto biliar y se va a salir hacia el exterior del hígado, por el hepático derecho, izquierdo, hepático común, y después se va a unir con el cístico para ir al colédoco, hacia el intestino, y esa bilirrubina se llama directa. Entonces veamos un poquito acá qué es lo que pasaba, lo que acabo de mencionar, ¿no? En circulación hay glóbulos rojos que después de más o menos 120 días, que es su promedio de vida, van a sufrir un deterioro, y ese deterioro va a permitir que estos glóbulos rojos envejecidos, entre comillas, van a ser fagocitados por el sistema retículo endotelial. Es llamado retículo endotelial, son los macrófagos, son los macrófagos, ¿no? Sistema mononuclear fagocítico. Ya sabemos que eso sobre todo sucede en el vaso. Y entonces de ahí se va a desglosar la hemoglobina que hay en el glóbulo rojo, se va a desglosar en hemo y globina. La globina es una proteína que va a ser reutilizada y fragmentada en sus aminoácidos y reutilizada en el cuerpo, no se desperdicia. Este glóbulo rojo es reciclado inteligentemente por el cuerpo, ¿no? Entonces, la globina se reutiliza y el hemo también, no se tira la hemoglobina, ¿no? Entonces, esa hemo sufre una serie de procesos que ven acá y dentro de ellas, la biliverdina, con la biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina no conjugada, que esa es la bilirrubina indirecta, no conjugada, insoluble. No está siendo soluble, por lo tanto no va a pasar a la orina, no va a pasar a la orina. Esta bilirrubina, por más que esté alta, uno dice, doctor, mira, yo tengo dos pacientes, este tiene ictericia y este tiene ictericia. Tenés dos con ictericia. Este que tiene ictericia, doctor, está eliminando la orina de color amarilla. Está muy verde, amarillo verdoso. Y este otro también, pero este está eliminando una orina color Coca-Cola. Entonces uno dice, fácil. El que esté eliminando una orina color Coca-Cola tiene coluria. ¿Qué está eliminando? No esta bilirrubina no conjugada, sí, porque ese es insoluble, no va a ser soluble en la orina, que es agua, ¿no? La gran parte. Entonces, la que va a ser eliminada es la bilirrubina conjugada, conjugada. Esta sí es filtrable, esta es soluble, entonces se va a presentar en la orina. Bien, entonces ahí ya tienen dos grandes grupos de manifestaciones de ictericia. Y les quiero contar algo. Esta bilirrubina que es no conjugada, simplemente se ha formado por la destrucción de glóbulos rojos. Y todos nosotros, esto lo habrán visto en fisio, capaz que les están aburriendo, espero que no, o que capaz que le estoy abriendo la luz a varios, te digo. Ojo con eso. Capaz que le estoy haciendo ver lo que no habían visto algunos. Quiero mostrarles que esta bilirrubina no conjugada, o insoluble, ¿verdad? Es antes de llegar al hígado el tema, es prehepático, porque esto está circulando en sangre tan simplemente por la destrucción de glóbulos rojos. Y es algo fisiológico en todos nosotros. Pero, ¿qué pasaría si estos glóbulos rojos se destruyen en exceso? En exceso sería, por ejemplo, una hemólisis, ¿no? Alguna enfermedad hemolítica, una anemia hemolítica, una transfusión incompatible, donde los glóbulos rojos son destruidos masivamente. Algún tipo de destrucción que produzca, digamos, el mismo dengue puede producir hemorragias, pero habría que ver, creo que es otro el mecanismo, pero si es que hay una destrucción de glóbulos rojos, excesiva de glóbulos rojos, en ese caso va a haber ictericia, pero por bilirrubina no conjugada. Si es normal el proceso y no hay destrucción excesiva, esta bilirrubina no conjugada va a ser captada. Este sería el hepatocito. Va a ser captada. Esta va a ser captada, después va a ser conjugada y esa conjugación va a permitir su
excreción. ¿Y cómo va a salir? Va a salir como urobilinógeno o también se puede llamar estercobilinógeno. Por favor, son sinónimos. Me dice, doctor, no pueden ser sinónimos porque uro significa orina y esterco es materia fecal. Bueno, bioquímicamente son lo mismo, solo que el urobilinógeno se va a convertir en urobilina. El urobilinógeno en urobilina. Y el urobilinógeno, que le podemos llamar también estercobilinógeno, el estercobilinógeno, que son el mismo elemento químico, el estercobilinógeno se convierte en estercobilina. Entonces, ¿por dónde salió esta bilirrubina conjugada? Salió por los conductos biliares. Por los conductos biliares ha salido hacia la ampolla de Vater, o sea, hacia el duodeno, hacia el duodeno. Recuerden que en el duodeno va a desembocar, ¿no es cierto?, este conducto que junto con el wirsum van a salir en la ampolla de Vater y de esa forma va a salir hacia las vías, ya sea urinaria o a la vía digestiva. Es lo que da pigmento a las heces y pigmento a la orina, pero este proceso que estoy mostrando acá es normal. Pero ustedes ya deben de pensar lo que he estado elaborando, ¿no? Si hay una destrucción masiva, va a haber mucha bilirrubina indirecta, mucha captación, mucha conjugación, mucha excreción. Tanta excreción, se va a conjugar tanto, que va a haber tanta excreción y va a haber mucha estercobilina, mucha urobilina y mucho urobilinógeno. Por lo tanto, entender que en este proceso habría mucha captación, conjugación y excreción. No es lo mismo, por ejemplo, que acá haya un obstáculo. Por ejemplo, voy a mostrar a ver alguna imagen, si puedo mostrar una imagen anatómica acá. Acá, veamos un segundo. Si esta bilirrubina no conjugada después se capta, conjuga y excreta, si es que hay un obstáculo en la vía de salida, la bilirrubina se conjugó tanto que cuando quiera pasar por acá, va a encontrarse un obstáculo, por ejemplo, un cáncer de cabeza y páncreas, no sé. Y de esa forma, ese obstáculo va a hacer que la bilirrubina conjugada empiece a estancarse y empiece a almacenarse y va a quedar en el hígado y se va a pasar a los sinusoides y va a empezar a circular. Cuando circule eso, ¿qué bilirrubina va a circular en el cuerpo? Ya no la bilirrubina indirecta, que era alta, sino la bilirrubina indirecta era la que fue captada, conjugada y excretada, pero esta bilirrubina alta hace que se empiece a acumular y es la que va a pasar a sangre. Cuando llegue a riñón, va a dar coluria en ese caso. Bien, a ver, veamos entonces. Vuelvo un segundo a mostrar algunos detalles. Veamos lo que habíamos hablado, ¿no? Si vemos un hepatocito acá, podemos ver que acá hace un pliegue de la membrana y se denomina canalículo, y acá hay otro canalículo. Con el otro hepatocito va a ser un canalículo completo. Entonces, la bilirrubina no conjugada es captada, es conjugada y es excretada. La glucuronil transferasa es la enzima que va a procesar esa transformación de bilirrubina indirecta, que va a ser captada, va a ser conjugada con esta glucuronil transferasa y va a ser excretada. Cuando vemos ese número 3, lo que ya sucedió ahí es que ha salido ya la bilirrubina conjugada, porque antes de que entre el hepatocito era no conjugada y era no filtrable. En cambio acá, cuando es eliminada acá, ya es filtrable y es conjugada. Bueno, veamos algunos detalles, ¿no?
Conjugación de la bilirrubina con ácido glucurónico, dado que la bilirrubina libre es muy insoluble en agua, requiere ser modificada con el fin de facilitar su eliminación del organismo como bilirrubina, bueno, en este caso bilirrubina indirecta. La bilirrubina es conjugada por los hepatocitos con 2 moléculas de ácido glucurónico. La enzima que lo cataliza es la uridil diglucurónido, dice UDP glucuronil transferasa, que utiliza como donador UPP glucuronato. Bueno, son estructuras que ustedes deben conocer seguramente mejor, que las han ido estudiando hace poco. Y la bilirrubina conjugada es muy soluble y se le denomina también bilirrubina directa. En resumen, ¿no? Más allá de los detalles, la bilirrubina indirecta se convierte en directa y es conjugada y es soluble. Bueno, la bilirrubina conjugada se elimina por bilis y pasa al intestino, donde es degradada por las bacterias intestinales, bilinógeno, que también se denomina, mencioné, estercobilinógeno. Y luego, cuando dice se oxida, es porque ya está tomando contacto con oxígeno también al salir, digamos, hacia las vías urinarias, y va a llamarse urobilina cuando está presente en la orina, da el color amarillento a la orina o el color ámbar, y en materia fecal el color amarronado. Bueno, este dato es interesante también. El urobilinógeno y urobilina parcialmente se absorben, pasan a la circulación general y se eliminan por vía renal. Salen otros datos, ¿no? Que ustedes pueden leer después con detalle. Por ejemplo, hagamos de cuenta, ¿no? Si se capta mucho, se conjuga mucho y se excreta mucho, ¿cómo estaría el urobilinógeno y cómo estaría el estercobilinógeno? A ver, contesten. Si se capta mucho, porque hay mucha destrucción de glóbulos rojos, se conjuga mucho, porque los hepatocitos están sanos, y se excreta mucho, ¿cómo estaría el urobilinógeno? ¿Cómo estaría la urobilina? ¿Y cómo estaría el estercobilinógeno y la estercobilina? ¿Cómo estaría? ¿Aumentados? Elevados. ¿Estaría aumentado, normal o disminuido? Estaría aumentado. Elevados. Estaría aumentado porque ha habido mucha destrucción de glóbulos rojos, mucha captación de bilirrubina indirecta y mucha excreción. Entonces, ¿cómo estarían las heces? ¿De un color marrón normal? ¿Estarían hipocólicas o hipercólicas? O sea, ¿van a tener más color, un color normal, o menos color, acólicas o hipocólicas? Contesten. Con más color. Con más color, van a estar hipercólicas. Hipercólicas. Y la orina también va a tener un color un poco más fuerte, pero no va a ser color Coca-Cola, porque esta bilirrubina no está indicando que, o sea, para que se forme en la orina, a nivel de orina, tiene que ser la bilirrubina que va a estar presente para dar color marrón, Coca-Cola. Tiene que ser la bilirrubina, no la urobilina. Si está presente la urobilina aumentada, sí, incrementada, pero no va a haber un color amarronado en la orina. ¿Saben por qué? Porque para que haya eso, que se denomina coluria, bilirrubina directa que está circulando en sangre. Me dice, doctor, pero no entendí. Lo que pasa es que la bilirrubina directa no circula en sangre. Ustedes saben que la bilirrubina indirecta está circulando en sangre. La bilirrubina indirecta es captada por el hepatocito, conjugada y excretada y sale por la vía biliar. Y uno dice, pero doctor, entonces, ¿cuándo entra sangre? Tiene que estar tapado acá, trancado esto para que la bilirrubina directa, cuando esté saliendo, no pase a la vía digestiva, y si no pasa, va a quedar en el hígado, y el hígado en un momento, los hepatocitos van a empezar a alargarlo al sinusoide. Y eso va a ser bilirrubina directa en sangre. Bilirrubina directa en sangre. Increíble lo que están escuchando, pero es bilirrubina directa en sangre, es la que produce la coluria. Pregunto, si yo tengo un obstáculo acá y la bilirrubina directa no está pasando por acá, sino se está estancando y se acumula acá y empieza a pasar a sangre. Pregunto, ¿cómo estaría
¿Cómo estarían las heces, las materias fecales? ¿Cómo estaría esa estercobilina, que es lo mismo que decir que urobilina? ¿Cómo estaría el estercobilinógeno y la estercobilina? ¿Cómo estaría? A ver, pregunto. Si está Disminuido. obstaculizado acá. Hipocólica. Alcohólico. Estarían disminuidos. Estarían Alcohólicos. disminuidos, ambos disminuidos. Por lo tanto, el color de las heces, ese pigmento, no estaría. No estaría Claro. y Sería estaría disminuido. hipocólica o Estaría acólica. hipo, que hay menos, o acólica, totalmente clara, sin color, si es que está totalmente obstruido. Un caso de un cáncer avanzado, ponele. Bueno, ahí tienen valores, ¿no? Que ustedes pueden observar de cuánto es el valor normal en el recién nacido, por ejemplo, entender que hay una ictericia fisiológica del recién nacido. Hasta 12, mira, ¿eh? Esto es por la inmadurez hepática y por la hemólisis que puede haber después del nacimiento. También la leche materna puede dar un incremento de... Se va a notar en la esclerótica un poquito amarillento, ¿sí? Profe, Sí, ¿qué tiene que ver acá, por ejemplo, en los recién nacidos, el tema de la luz solar? ¿Qué es lo que influye o afecta? sí, como luz solar específica, yo te pregunto a vos, porque ¿qué conocimiento tenés? O sea, ¿que produzca más ictericia o menos? Eso te quiero preguntar. O sea, mejora. O sea, Mejora, sí. mejora, exacto. De alguna forma, algún tipo de ondas digamos, de esta luz, algún tipo de onda, va a ayudar al metabolismo de este exceso de bilirrubina. No se conoce bien cuál es el efecto, pero produce una mejora. Pero te voy a contar algo más que has dicho, gracias a eso. Cuando se está, digamos, manteniendo muy elevado el nivel de bilirrubina en un prematuro, por ejemplo, que no tiene un hígado con madurez, le tienen que ayudar, ¿sabes con qué? No lo van a sacar al sol porque se va a quemar, pobrecito, le va a dañar la luz, pero sí le van a poner unas luces fluorescentes en la incubadora. Y eso también se ha visto que ayuda en el metabolismo. O sea que la respuesta sería más o menos la misma. Ahora, el proceso químico exacto no lo puedo mencionar porque no lo conozco, pero es un efecto que se ha observado que deben tomar un poco de sol, ¿no? Más bien la resolana, no sol directo, pero con estar al lado del sol con una pequeña sombra, estás absorbiendo muchos rayos ultravioleta. Pero llamativamente no sería ni siquiera necesario. Estoy hablando ya de algo patológico, ¿no? Que está persistente, pero si está en la casa y no pasa nada, sí, luz solar, así la resolana en una sombra al lado del sol. Pero si requiere tratamiento porque está muy alto o persistente, o es prematuro donde hay problemas, en ese caso sí se tiene que hacer unas pantallas de iluminación fluorescente, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahí tienen los valores hasta 1,2, digamos, pero hemos visto que después de 2 va a dar recién la manifestación de ictericia. Ahí tienen, ¿no? La ictericia, los valores que hemos visto, y acá fíjate vos, causa en el primer día de vida incompatibilidad puede ser. Claro, en este caso es patológico esto. Porque dice, primer día de vida, es la ictericia del recién nacido. No, resulta que puede haber una incompatibilidad RH. Después puede haber una infección intrauterina. Y la fisiológica, que es la normal, ¿no? Bueno, después del segundo al séptimo día, también fisiológica. Pueden haber algunas otras causas que están viendo ahí que ya son patológicas, graves, ¿no? Ese cefalohematoma ha tenido una hemorragia a nivel cerebral. Una intoxicación va a haber hemólisis, destrucción de glóbulos rojos, etcétera, ¿no? Y la lactancia materna, como habíamos dicho, podría dar también. Y si es que persiste, pero estamos hablando de niveles muy altos, ¿no? Podría ser que tenga una atresia en los conductos biliares, ¿no? Y eso, ponerle en el colédoco,
una obstrucción, y bueno, no va a salir la bilirrubina directa, entonces se va a estancar, y en ese caso no es por la hemólisis, sino porque no puede salir la bilis, y la bilirrubina que va a aumentar es la directa. Ahí tienen los cuadros. Entonces, acá vamos a analizar los tipos de ictericia. Desde el punto de vista anatomopatológico y clínico los pueden clasificar. Fíjate vos, dice prehepática, hepática y poshepática. ¿Cuál sería la prehepática? O sea, cuando la bilirrubina es antes de ser captada, conjugada y excretada. Tiene que estar circulante la bilirrubina prehepática. Entonces, habíamos dicho que la bilirrubina indirecta o no conjugada era producto de los glóbulos rojos en todos nosotros, una situación normal, entendiendo que hasta los 120 días vive más o menos en promedio, se entiende que una ictericia prehepática va a ser por una destrucción excesiva de glóbulos rojos. Si ya te da ictericia, piensen en ustedes mismos, ¿no? Y dicen, a ver, bueno, yo tengo el color de mi piel normal. ¿Qué pasa si me pongo amarillo? Bueno, y resulta que has tenido una transfusión incompatible. Ya no sucede eso porque se confundieron la bolsa. Y decía, eso es una iatrogenia. Sí, claro que sí, pero suceden así eventos de confusión, el cansancio, etcétera. Rotularon mal una bolsa, el grupo sanguíneo estuvo mal y te lo pasaron ese. Madre mía, ¿cómo vas a estar, no? Amarillito. ¿Pero por qué? Porque has tenido una transfusión incompatible, has recibido otro grupo sanguíneo y tu cuerpo, tus células linfoides las han destruido esos glóbulos rojos porque lo han considerado extraño. Pero fíjate que hay otras hemólisis por drogas. Hay distintos medicamentos que pueden producir destrucción de glóbulos rojos. Autoinmune, algún tipo de enfermedad autoinmune que destruya los glóbulos rojos. Y la eritroblastosis fetal, que es este cuadro que mencioné de incompatibilidad RH, ¿no? Por lo tanto, todas esas hablan, por favor, abran vuestra mente de una ictericia por incremento de la bilirrubina indirecta, porque esa es la que es inicial, es a partir del glóbulo rojo. Listo, quedó clarito. Entonces, ahora vamos a ver, quisiera irme al otro extremo, vamos a ir a la poshepática, un segundo. Si es poshepática, la bilirrubina normal en cualquier persona, ya podemos usar cualquier ejemplo, que no tiene anemia hemolítica, ¿no? Sino alguien normal. Tiene sus glóbulos rojos que mueren lentamente cada 120 días. Entonces se capta, se conjuga y se excreta. Y cuando se excreta, tiene que salir por las vías biliares. Cuando está buscando la salida, se encuentra con cálculos en el colédoco, cálculo enclavado en la papila de Vater, un colangiocarcinoma, o sea, un cáncer de las vías biliares, una estenosis de la vía biliar, colestasis inducidas por drogas, cáncer de páncreas, otros tumores, ¿no? Hay tumores que un linfoma puede haber ganglios justo en el hilio hepático que te aprieta justo la salida del hepático derecho o izquierdo. Tumor de Klatskin y otros tipos de lesiones que van a ocluir la salida de las vías biliares. Entonces, en ese caso, queridos, obviamente se va a llamar posthepática, porque es al salir del hígado, lo que ya se captó, conjugó y excretó. No es un problema del glóbulo rojo, no es un problema del hígado, es un problema de las vías biliares, que están apretadas, infiltradas, destruidas por un cáncer de páncreas, un colangiocarcinoma, etc. En cambio, la hepática está hablando de un problema justamente del hepatocito, pero voy a mencionar después alguna forma de poshepática intrahepática. Ustedes dirán, ¿qué está hablando? Y un cáncer justo en la zona cerca del hilio, pero intrahepático, un cáncer, también puede ocluir las vías biliares. Entonces ese va a ser más bien poshepático. Porque estos hepáticos que estamos leyendo acá, están hablando de un daño del hepatocito. Entonces, mira, ¿qué pasa en la hepatopatía alcohólica? Se dañó el hepatocito, quedó intoxicado, quedó edematoso.
En la hepatitis viral, los virus destruyeron a los hepatocitos, se replicaron, lo dejaron edematoso, globoso, cuerpos de Kunzelman, murieron hepatocitos. Están infiltrados por linfocitos que tratan de defender, pero están destruyendo el hígado. Iatrogénica, medicación. Esos medicamentos pueden dañar al hepatocito, hepatotoxicidad. Entonces pregunto, pero van razonando ustedes, ¿no? En esos daños hepáticos, el hepatocito, si está mal, querido, ¿cómo querés que capte, conjugue y excrete? No puede hacerlo. Entonces, como está dañado, empieza a elevarse la bilirrubina porque no la puede captar, no la puede conjugar y no la puede excretar. Está enfermito, ¿no? Ese hepatocito. En la hemocromatosis hereditaria se está llenando de hierro ese hepatocito y también va a tener problemas, así como la hepatitis autoinmune que está destruyéndose, cirrosis y colangitis. Bueno, hay un grupo de ictericias congénitas, y acá vemos problemas de captación, conjugación y de transporte. Estos nombres los podrían aprender, porque acá ya hemos hablado, ¿no? Y la poshepática, cuando sale, ¿verdad? Cuando sale la bilis. Pero dentro de las hepáticas, ya hablamos de las hepatitis alcohólica, tóxica, medicamentosa, etcétera, hay otras que son de origen, como están leyendo ahí, congénito. O sea, van a nacer con ese problema, donde hay problemas a nivel de la membrana, captación. Entonces, si no capta, no va a conjugar, no va a excretar. Por lo tanto, ahí tiene el síndrome de Gilbert. Si no conjuga, no va a terminar de procesar hacia la bilirrubina directa. Crigler-Najjar, ictericia el recién nacido, también no termina de conjugar porque es un hepatocito todavía inmaduro, entre comillas, ¿no? Entender eso, pero en este caso es fisiológico, ¿no? En la ictericia el recién nacido. Hay una disminución de la conjugación porque ese hepatocito todavía no puede conjugar, más aún si es prematuro. Y en la excreción o transporte, síndrome de Dubin-Johnson y Rotor. Esos son, entonces, problemas que pueden surgir acá en la captación, en la conjugación o en la excreción. Y entender que son congénitas, quiere decir que son desde el nacimiento, a diferencia de todas las otras que hemos visto. Bueno, y ahí tienen, ¿no? Un recuerdo de lo que era el espacio Porta. Entender que los hepatocitos acá vertían la bilirrubina conjugada a estos canalículos. Un canalículo se forma entre dos hepatocitos adyacentes. Y esos canalículos van a ir a los conductillos biliares del espacio Porta y después a conductos biliares y van a salir posteriormente por el hepático derecho, izquierdo y finalmente ir hacia el exterior, ¿no? Bueno, entonces, ahí tienen la ictericia prehepática que yo ya le expliqué, o sea que yo les invito a ustedes a que esto, porque acá hay datos, ¿no? Hay datos que son como estándares que van a ver qué pasa en la ictericia prehepática. Hay aumento de la eliminación de bilirrubina conjugada. ¿Por qué aumentó? Y ya hemos dicho, porque hay mucha destrucción, mucha captación y mucha conjugación y mucha excreción. Bueno, esas normas, háganle un print screen cuando hagan el repaso, ¿sí? No lo voy a leer todo de nuevo. Acá, en la ictericia intrahepática, lo mismo. Si es intrahepática, pasan una serie de datos que ustedes van a leer y van a entender. Por ejemplo, a ver si los muestro. Menor eliminación de bilirrubina conjugada por bilis al intestino. ¿Y cómo no va a haber menos eliminación de bilirrubina conjugada si el hepatocito está dañado? Entonces, capta normalmente, o va a captar menos porque está dañado, conjuga menos y excreta menos. Y dice ahí, por ejemplo, menor formación de urobilinógeno. Obvio que va a haber menor formación de urobilinógeno si no se está eliminando tanto.
¿Por qué no se está eliminando tanto? Porque el hepatocito no está conjugando tanto. ¿Por qué no está conjugando tanto? Porque está dañado. Entonces, lean por favor eso, le hagan una impresión de pantalla y se ponen a leer ustedes, pero siempre utilizando el cerebro, ¿no? Y acá en la posthepática u obstructiva también. Si es obstruido, acá el camino ya es otra cosa. Acá sí, la destrucción era normal, se captó normal, se conjugó normal, excretó normal. Pero cuando se excreta normal, no sale, porque está tapado por un cálculo, un cáncer de cabeza de páncreas, una acción por un colangiocarcinoma, algo. Y bueno, eso que no puede salir se empieza a acumular, acumular, acumular. Y esa bilirrubina conjugada lamentablemente va a pasar a sangre porque el hepatocito va a empezar, como no puede largarlo hacia el canalículo, va a largarlo hacia el sinusoide. Y en el sinusoide pasó a sangre. Entonces va a tener ictericia, no por destrucción del glóbulo rojo, sino porque la bilis, la bilirrubina directa, volvió a sangre y va a ser eliminada por orina. Coluria va a tener. Bilirrubina conjugada en orina. Dice, doctor, pero ¿por qué está conjugada en orina? ¿Por qué tiene esa coluria, ese color amarronado? ¿Y por qué en los otros casos no hay color Coca-Cola en la orina? Porque en los otros casos la bilirrubina conjugada o directa no se elevó, era la indirecta la que se elevó. Y la indirecta es no filtrable, o sea, no se filtra en el riñón. Por lo tanto, no se va a eliminar por el riñón. En cambio, esta sí. Dice, pero doctor, ¿cómo si esta tiene que ir al intestino? Sí, querido, pero ¿no ves que está tapado acá? Si está tapado, no sale. Le hace el intestino, va a ir a colia, hipocolia. Y si no sale, se acumula y acá en el hígado, el hepatocito no va a saber dónde largar porque no tiene canalículos, por dónde vertir, porque están todos tapados y se le va a desbordar hacia el sinusoide. Y al desbordar el sinusoide pasa sangre y te pones verde o amarillento y cuando va a llegar al riñón, porque está circulando por sangre esa bilirrubina conjugada, aparece en la orina. Dice, doctor, pero no entendí la disminución del urobilinógeno en orina. Pero no entendés que acá es la bilirrubina la que está en orina, no el urobilinógeno. El urobilinógeno era el estercobilinógeno. Para que se forme el estercobilinógeno o urobilinógeno, tenía que pasar primero a intestino y de ahí reabsorberse por un ciclo que se llama enterohepático, pasar al hígado y después se va al riñón. Y eso daba el color amarillento a la orina. Pero eso es urobilinógeno y urobilina. En este caso está disminuido porque no hay circulación acá. Lo mismo que decir a cola hipocolia, ¿no? Che, espero que lo hayan entendido, no sé. ¿Sabe qué? Si no lo han entendido bien, le estoy mirando, a ver, voy a mirarles un rato la cara porque creo que están medios impactados. Así. ¿Quién está con esos ojos? A ver, ya les voy a ver. Piel y de mucosa, ¿no? Mira ese color amarillento, impresionante. A ver, voy a desconectar un segundo. Bien, a ver, entonces, vamos a ver quiénes están, quiénes no están. Bueno, ¿han entendido qué parte puedo explicar de esto? Porque no entienden, por ejemplo, qué pasa con el incremento de tal cosa o la disminución. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, ¿están ahí? Hola, Sí, profe, está, ¿está profe. todo bien? Sí, profe. En la clase tendremos que prestar mucha atención. Pero más Sí, que nada es un asunto que nosotros todavía ya lo vimos en el año pasado, no tal cual como esté dando vos ahora, sí. pero sale como un repaso de un Bien, otro punto de vista. Así, bien, bien, bien. Está muy bien. Entonces, de alguna forma es como un redondeo, ¿verdad? sí, exacto. Pero ustedes también tienen que visualizar esto desde el punto de vista patológico, ¿verdad? Desde el punto de vista patológico, porque están entendiendo que le está pasando algo al hígado o le está pasando algo cuando la bilirrubina sale del hígado o está pasando algo
antes de entrar al hígado, que serían las anemias hemolíticas y todo eso. Esa es la parte que interesa. Ustedes fisiología ya la han visto, la han tenido que rendir y todo eso, pero los ejemplos de las causas son lo que deben de saber. Acá les vamos a preguntar eso. Y ustedes deben ir entendiendo qué pasa con... Te podría preguntar, en un cáncer de cabeza de páncreas que obstruye el colédoco. No te voy a decir qué tipo de ictericia es, me van a decir poshepática, obvio, ¿no? Porque está tapando el colédoco. Te voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo está la bilirrubina indirecta? ¿Cómo está el estercobilinógeno? ¿Cómo está? ¿Hay presencia o no de coluria? ¿Hay las heces cómo están? Y ahí en alguna dirá hipercólicas, hipocólicas. Y hay gente que lamentablemente, querido, le estoy viendo la cara, estoy con ustedes ahora y voy pasando la pantalla para distintos sitios. Hay gente que lo aprende de memoria esto y eso es triste, querido. No podés aprender de memoria. Y a ver, háganme a culpa ustedes, ¿no? Ustedes digan, creo que yo lo aprendí eso de memoria para contestar hipocólica, hipercólica, y no tienen idea de lo que están hablando. No puede ser. Tenés que entender que está hipocólica porque no está saliendo la bilirrubina directa, no está saliendo porque está tapado el colédoco. ¿Me entienden? Bueno, entonces, dentro del grupo de ustedes deben haber 5, 8 que están así. Cambien, por favor. Entonces les invito a después repasar y entender las cosas, ¿no? ¿Soy el único al que el profesor se le trabó? Ah, bueno, No, ¿Sí o también. no? No. Bueno, no voy a seguir, ¿sí? Con eso. Sí. Ah, perdón. ¿Ya estoy compartiendo de nuevo? ¿Compartir pantalla? Ahí voy. No, 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 profe. profe, Ahora sí. no. Ahí está. aún no. No, No, Por favor, todavía ahí, no. ahí ahora ven. sí. Ahora Ahí sí, dice que profe. se está por Bien. compartir. Ah, bien, ahí está, ¿no? Bueno, entonces les decía, fíjate vos toda la cantidad de anemias hemolíticas, solamente para que vean, si quieren después lo leen ustedes, pero era como para mostrar algo, ¿no? Y acá, ¿cómo puede haber un cáncer de hígado que podría dar una obstrucción intrahepática? O sea, porque uno dice, ¿qué ictericia da esto? Da una ictericia hepática, porque el cáncer está dentro del hígado, no está fuera, no es poshepática. Pero esta sería intrahepática poshepática. No entendí, doctor, ¿cómo poshepática? Porque escúchame, este hígado de acá, normal, capta, conjuga y excreta. Y cuando está excretando no puede salir porque están tapados los conductos biliares. Entonces es un problema de la excreción, pero no de la célula, sino de la salida por las vías biliares. Entonces esta sería intrahepática porque está dentro del hígado, un hepatocarcinoma, pero a su vez posthepática. Interesante, ¿no? Entender eso. Y acá hay una cirrosis que también puede dar ese problema. Cálculos que obstruyen el colédoco. Acá quiero hacer una pregunta, ¿no? Si este cálculo en la salida de este conducto, ¿no? Colédoco, si obstruye ahí, va a dar una ictericia poshepática. Si está acá en la unión del cístico y el colédoco, va a dar una ictericia poshepática. Pero ¿qué pasa si no hay cálculos acá y hay una enclavada en el cístico acá? A ver, vean, acá en el cístico. ¿Qué ictericia da si está enclavada en el cístico, pero no acá en la unión del cístico y el colédoco? A ver, ¿quién me contesta eso? Pregunto de Ninguna, nuevo. profe. Hepática. A ver, un cálculo enclavado acá en el cístico, entre la vesícula y su conducto, ahí. Pero no en el colédoco. Acá, ahí. En el bacinete, ahí. Puede ser una indirecta, profe, porque vamos a tener al cúmulo de la indirecta, No, una ictericia prehepática, porque vamos a tener al cúmulo de la indirecta. Para que visualicen mejor, mira. Un cálculo Profe, no en el para mí hepático derecho ninguna. izquierdo. Vamos En bien, ninguna porque vamos no bien, se va a vamos poder. bien. Vamos bien, Facundo. Mira, no en la derecha, no en la izquierda, no en el colédoco,
y no en la salida de la ampolla. Nada acá, sino acá, un cálculo ahí. Saliendo de la vesícula se enclavó un cálculo ahí. ¿Saben cuál es la respuesta, estimados? La que dice Facundo, ninguna. ¿Cómo va a haber? ¿No ves que acá estaría el cálculo y la bilis está saliendo desde el hígado por acá, libremente se está yendo hasta acá? Si no tenés obstáculo, ¿cómo querés que se tape si no hay obstáculo, querido? El cálculo, si lo ponemos acá, en el cístico, no produce nada. Es como que te operaron de la vesícula y te ligan acá, te lo ligan y te sacan la vesícula. No tenés ictericia porque la bilis va a salir directa. Recuerden que la vesícula es un lugar de almacén de bilis. ¿Y saben por dónde va? Miren, miren, para los que no saben. Sale la bilis de acá, bilirrubina directa, va por acá y vuelve a la vesícula y se almacena acá. Pero salió del hígado. Y después cuando comes grasa, esto se contrae y sale esa bilis. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí voy a cortar el audio a alguien. Bueno, ahí está. Alguien estaba hablando. Entonces, en el cístico no produce nada, estimados alumnos. ¿Cómo va a producir, por favor, si la bilis está pasando de largo? Es como que a alguien le saquen la vesícula biliar, cortan acá, ¿por qué le va a dar ictericia? Entonces, la ictericia da cuando sí está enclavado entre la unión del cístico y el colédoco. Ahí sí. O acá en la ampolla o en el mismo canal de la vía biliar. O un cáncer de cabeza de páncreas. Mire este cáncer de cabeza de páncreas. Ahí lo ven. Este cáncer está infiltrando la entrada del colédoco hacia la ampolla de Vater en el duodeno. Entonces, este cáncer de cabeza de páncreas lo invade y lo destruye a todo ese conducto y lo obstaculiza. Entonces, vas a tener una ictericia posthepática porque no va a salir la bilis, se va a almacenar y va a empezar a regurgitar hacia los sinusoides. Cáncer de cabeza de páncreas. Y entonces los cálculos de la vesícula no producen ictericia, salvo cuando salen de acá y migran hasta el colédoco. ¿Qué tema? Muy bien. Esta clase va a ser subida y les voy a subir otra clase que está explicada, grabada en PowerPoint. La voy a subir también si alguien quiere dedicarse un rato más. Muy bien. Ahora vemos melanina. El melanocito está en la base de las células epidérmicas, en la zona basal de la piel, ¿verdad? Entonces, miren todos esos nebus congénitos. Después vamos a ver piel, pero tengo que hablar de los pigmentos en general. Estamos en trastornos pigmentarios. Mira lo que es eso, ¿no? Uno dice, ¿esto es normal? Y bueno, son congénitos. Han nacido ya así estas personas. Mira, algunos le llaman en chaleco, en guante, porque están simulando como una especie de vestimenta de ser tan grandes, ¿no? Algunos se llaman pantalón, etcétera, ¿no? Fíjense lo que es de impresionante esos lunares. Bueno, esos son exceso de melanocitos que están generando melanina. Y células névicas también se llaman. Bueno, solo para que vean, después vamos a ver piel, pero no olvidarse del melanoma. Como ustedes verán, esta es una impresión de pantalla de una googleada que dice melanoma y tac, y ahí tenés un sinfín. No duden de googlear, ya les expliqué que la modernidad nos permite esto. Quizás, si yo les mostraría un melanoma, les mostraría este, con un libro clásico, te ponen ese y otro, ¿me entiendes? Mira todo lo que tenés. Todo eso son melanomas, ¿eh? En una googleada, melanoma, salió todo eso. Impresionante. De alguna forma ustedes ven que no son lunares comunes, son irregulares, ¿eh? Tienen ese aspecto geográfico, algunos tienen costra o se ulceran, como este, pueden sangrar, pierden pelo, cambian de color, etcétera, y pueden ser nodulares, etcétera, y bueno, de alguna forma tienen que ser lesiones que a la microscopía muestran células malignas y están pigmentando. Esta semana, estimados alumnos, hemos tenido un melanoma de cavidad nasal, muy raro, pero nació como una protrusión desde la cavidad nasal y estaba pigmentado. Bueno, y el melanoma en la microscopía va a tener ese pigmento
pero les voy a mencionar una cosa loca que pasa en la patología, ¿no? Hay melanomas amelánicos, muy difíciles de diagnosticar y no tienen melanina, pero son melanocitos, ¿eh? Entonces podrían haber melanomas amelánicos. Eso como un dato que les menciono. Cambio de tema. Entonces ya hablamos de ese pigmento, ¿no? Otro pigmento, la melanina. Ahora hablamos de otro pigmento. ¿Esto les habló el doctor Bedini? ¿Hemocromatosis? Sí, profe. Les pregunto. Sí, profe. Bien, entonces lo menciono acá, ¿no? Que había una triada. Hiperpigmentación, diabetes y cirrosis. Simplemente quiero mencionarles que el color, porque estamos hablando de trastornos pigmentarios, el color de la piel de aspecto bronceado, que es hiperpigmentación de aspecto bronceado, no es el hierro, sino que hay un estímulo. Mira, esa piel parece bronceada. Es un bronceado realmente, porque hay un estímulo de este trastorno metabólico, digamos, del hierro. Hay un estímulo a los melanocitos y estos melanocitos empiezan a producir exceso de melanina, porque algunos creen que es hierro lo que hay en la piel. No, querido, no es hierro. Si no sería como una estatua, ¿no? De hierro. No, acá está bronceado. Un aspecto de piel bronceada. La diabetes, ¿alguien puede explicar, a ver, ya que han visto el tema, por qué hay diabetes en la hemocromatosis? Que era un exceso de hierro circulante, sobre todo de origen genético, por una alteración metabólica en el transporte del hierro, y el hierro estaba en exceso. A ver, ¿por qué había diabetes? Cuenten. Uno conteste. Hay un daño a nivel pancreático. Excelente. Hay un exceso, mira acá tenés, ¿no? Un exceso de depósito de hierro y se va dañando el páncreas, se va dañando, y acá hay un PERLS para ver el azul, con color azul, que es hierro, y eso genera una destrucción de los islotes de Langerhans. Si no tenés islotes de Langerhans, no tenés células beta. Si no tenés células beta, si no tenés insulina, no tenés el hipoglucemiante, por lo tanto tenés hiperglucemia. Ahí está la diabetes, muy bien. Y la cirrosis es por la destrucción de los hepatocitos también. Y eso da regeneración de hepatocitos generando nódulos y fibrosis. Ahí está la cirrosis, mira. Todo eso, ese es un nódulo de regeneración. Ese es un nódulo de esos, uno de esos. Se rodea de fibrosis y con esta tinción de PERLS está azul, que significa que hay hierro. Y no se olviden del riesgo de la hemocromatosis de hepatocarcinoma, ¿no? 200 veces más que la población general. Si ustedes juntan 100 pacientes con hemocromatosis, 40 tienen hepatocarcinoma. Vemos otro. Acá vamos a ver la antracosis, otro pigmento. Cuando hablamos de antracosis no hablamos de algo patológico. Todos ustedes tenemos antracosis, todos. Es un pigmento exógeno, es el más común, que lo adquirimos por la vía inhalatoria y viene del smog de la ciudad, o del tabaco, o de elementos que eliminan polvo de carbón. O puede ser los trabajadores de mina de carbón, pero ahí ya no va a ser una antracosis simple, sino va a ser una patología que se llama neumoconiosis por polvo de carbón. Ya no se va a llamar antracosis simplemente, sino, recuerden, cuando es patológico que produce un daño como esta imagen de acá que está dañada con fibrosis y un exceso de pigmento, se llama neumoconiosis por polvo de carbón. En cambio, este dibujo pulmonar reticulado de los lobulillos pulmonares así, eso es habitual. Cualquiera de nosotros lo va a tener. Este me parece que ya fumó un poco más. Están en los macrófagos alveolares, ¿eh? Pero cuando hay destrucción con fibrosis, ese pulmón queda dañado. Entonces vas a tener un problema pulmonar que te va a dar problemas pulmonares y cardíacos. Va a dar un corazón pulmonar que ya lo explicaremos más adelante. Entonces miren lo que es este pulmón. Pulmón sano. Algo de antracosis tiene. Pero mira lo que es esto. Acá dice neumoconiosis, ¿eh? Porque este pulmón está absolutamente negro, negro. Y acá también ya tiene neumoconiosis. Este es un corte donde se ve también cavitaciones que generan enfisema, etcétera.
y hay lesiones grandes, ¿no? Diseminada en todo el pulmón, a diferencia de un pulmón que puede tener antracosis. Como todos nosotros, cuando ya hay daño con fibrosis y destrucción, hay neumoconiosis por polvo de carbón. Las personas que tienen neumoconiosis por polvo de carbón son estas personas que trabajan, ¿verdad?, en las minas de carbón. Fíjense lo que es esas pieles, esas uñas y bueno, cómo queda la piel. Inclusive se ha descrito de las minas de carbón, porque quedaba en los pliegues de la piel mucho carbón y producía digamos, una predisposición al carcinoma epidermoide en esas zonas. Pero estas personas van a tener una enfermedad profesional, ¿no?, que se llama neumoconiosis por polvo de carbón, y son los mineros de carbón, que hay muchas muertes ahí. Mira, esto lo había anotado hace un tiempo, y el 2013, 25.000 muertes. Bajaron de 29.000 muertes en 1990. En 1990 habían 29.000. Pero mira, gran progreso, 25.000. Ahora no sé, esto es a nivel mundial, ¿no? Tendría que ver cuánto está actualmente, pero sigue habiendo muertes por neumoconiosis. Uno dice, ¿pero por qué mueren? ¿Por cáncer? No, no, no. Mueren por un problema respiratorio, insuficiencia respiratoria, pero si no mueren por eso, mueren por un problema cardíaco. Porque el corazón no puede dañado, porque imagínate vos, está tan fibroso que no puede mandar sangre, entonces tiene mucha presión el corazón derecho por la arteria pulmonar, manda y manda y manda por esta hipertensión pulmonar secundaria, esta fibrosis. Mira por favor, mira esta de abajo a la derecha, ¿te parece pulmón eso, creo? ¿No ves que es todo fibroso? Dice, doctor, no veo alvéolos. Bueno, esas grietas que han quedado, algunas será. O este era un alvéolo, pero mira, el 90%, ¿cómo no querés que quede mal esta persona? No, primero que tiene insuficiencia respiratoria, pero además puede tener insuficiencia cardíaca derecha, que se llama corazón pulmonar, porque el pulmón lo dañó al corazón derecho por un exceso de sobrecarga. Ha hecho mucha fuerza para vencer la fibrosis, que cerró todos los capilares. De esa forma, ese corazón derecho tiene una insuficiencia cardíaca derecha que se llama corazón pulmonar, en este caso de neumoconiosis por polvo de carbón. Vemos otro. Silicosis. Cuando hablamos de silicosis, estamos hablando de sílice, ¿no? Ese sílice va a generar, bueno, a diferencia de este, que obviamente el color es negro, negro oscuro en la macro y en la microscopía, ¿no? El polvo de carbón. Acá más bien se va a ver un elemento birrefringente con luces polarizadas, que no se va a ver bien en el hematoxilino, si no podría comérselo, entre comillas, a esto, si no pone una luz polarizada en el microscopio, que son como las lunas polarizadas de los autos, ¿no? Un cristal, un par de cristales. Esto sí empieza a aparecer. Uno dice, ¿qué pasó acá? Y ahí están esos cristales. Lo que pasa es que verlo con microscopio de luz polarizada, ves que están todos los elementos ahí, y lo que hay es una reacción fibrosa que empieza a demarcar todos esos cristales depositados ahí, que se han aspirado, ¿no? Que han entrado por vía inhalatoria, porque son pequeñísimos. Elementos grandes quedan en las vibrisas de los pelos de la nariz, pero después van quedando a nivel respiratorio alto y los expulsás con el moco. ¿Alguna vez ustedes han ido a, no sé, a algo de motocross o a un rally con tierra, ¿me entendés?, en el medio, y cuando llegan a su casa no pueden creer cuando se suena la nariz toda la tierra que sale de la nariz? Son partículas grandes las del polvo. ¿Estamos? La tierra, ¿no? Con el microscopio parecen unas rocas el polvo. Alguna vez vean, agarren el polvo que hay y pónganlo en la lámina, van a ver que es impresionante. O dejan un vidrio así al lado de una ventana donde ha entrado un poco de tierra, lo ven en el microscopio, parecen unas piedras así en el microscopio, parecen unas piedras. Pero bueno, acá estos son diminutos, entonces entran, son polvillo de micras, estamos hablando, ahí dice 2 micras. 2 micras. Entonces va a entrar
Y entra directo. ¿Qué cilias, qué moco? Pasa directo, así, y te va a entrar directamente al alvéolo. Bueno, entonces se genera toda esta reacción fibrosa e inflamatoria, nódulos silicóticos. Miren, y díganme si no han visto esto. Yo lo he visto en la calle, cuando trabajan rompiendo calles, o puliendo piedras, o cortando algunos mármoles, etcétera, ¿no? Fábrica cerámica, fábrica de vidrios, construcción, otras, ¿eh? Ahí están las fuentes de sílice. Miren todo eso. Bueno, y ahí me acuerdo haber ido una vez a solicitar que me procesen una piedra que necesitaba un corte, y el flaco que sale no usaba ni barbijo. O sea, lo quiero ver de acá a 20 años. Va, no lo quiero ver, pobrecito. Dije, tendrías que usar un barbijo, ¿no? Cuando me hablaba en las pestañas, queridos chicos, parpadeaba así y le veía cómo estaba depositado en cada pestaña una partícula, pero esto parece hasta humo, mira, de tan diminutos. Obviamente hay partículas más grandes que van a caer al piso, pero fragmentos grandes, etcétera. Pero mucho es un polvillo impresionante que parece un humo. Eso va directo porque son diminutos, ¿eh? Bueno, entonces esa gente se tiene que cuidar, tiene que usar protección. Si no, le va a agarrar silicosis. Y el nombre silicosis es una neumoconiosis, que le va a dar fibrosis pulmonar, al igual que en los mineros de polvo de carbón, solo que por otra causa. Y le va a dar esos nódulos silicóticos. Nódulos silicóticos, mira la cantidad que tiene, y puede estar o no relacionado con hasta la producción de tumores pulmonares. Y después, cuando hablamos del asbesto, algo parecido, asbesto o amianto. En este caso hay inhalación de fibras de amianto. Son fibras de crisolito, largas y enrolladas, que cuando son detenidas, ¿no? Dice, una minoría, dice acá, vamos a leer esto, de fibras. Las de 10, mayores a 10 milímetros son recubiertas de ferroproteína. Esto ya es muy grande cuando dice 10 milímetros, es decir, 10 nanómetros, ¿no? Ahí hay un error de texto, perdonen. Bueno, y este asbesto, después de 15 a 20 años de aspiración, fíjense lo que es, tiene, te voy a decir cuántas micras tiene. A ver, nos vamos a basar en esto, ¿no? Mira, les ayudo un poquito. Si tenemos acá, por ejemplo, un fibroblasto, y bueno, mide seguramente 15 micras ese núcleo. El glóbulo rojo, ¿se acuerdan que medía 7 micras? Bueno, acá ese debe ser un linfocito. Ese es un linfocito, 8 micras. Entonces acá tenés 8, 10, 10, ¿no? Más o menos 50, 100 micras mide. Pero 100 micras es absolutamente pequeño. Me encanta acá mejor, acá. Mira, ahí tenés un linfocito. Y acá este palillo de tambor se llama, ¿no? En palillo, parece un palillo de tambor. Mira, tiene una cabeza y un mango, ¿no? Así. Parece un palito de tambor. Y acá tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60 micras de longitud. Y de diámetro 10, 20, 30, 40 micras. 30 micras, 40 micras. Bueno, entonces, estas imágenes que se ven de color amarronado, pardo, son el asbesto. ¿Y qué tienen? Silicatos de magnesio, hierro, sodio y calcio. Y ahí tienen distintos tipos: crisolito, amosita, crocidolita. Y pueden ser absorbidas también en estas industrias, ¿no? Diferentes que también están presentes en la naturaleza. Y eso, al depositarse, va a dar este aspecto de fibrosis difusa, fibrosis pulmonar. Puede haber una radiografía, una tomografía se va a ver mucho mejor. Y ese daño va a producir lo mismo, un daño pulmonar por fibrosis que se llama neumoconiosis por asbesto o asbestosis. Y en ese caso va a dar lo mismo, va a dar un fallo respiratorio con insuficiencia pulmonar, y además podría dar un fallo cardíaco de insuficiencia cardíaca derecha de origen pulmonar. ¿Quieren que les dé el sinónimo de esta insuficiencia cardíaca derecha de origen pulmonar? Se puede llamar
corazón pulmonar, que ya lo había mencionado. Corazón pulmonar crónico. Corazón pulmonar crónico. Ahí tienen entonces ese daño y recordar que la asbestosis que estamos mencionando puede estar muy relacionado con el mesotelioma pleural. Miren acá, el mesotelioma, en este caso mesotelioma maligno. Primero lo voy a mostrar acá para que ustedes entiendan lo que es una tomografía. Mira, este es el pulmón, entre comillas, normal, pero debe tener sus tractos de fibrosis, más microscópicos seguramente, o periféricos. O puede no estar relacionado quizá con asbestosis, pero este es un mesotelioma. ¿Cómo se los muestro? Miren. Mesotelioma está hablando de mesotelio. El mesotelio sería la pleura, pleura visceral y parietal. Mira, acá, la pleura debería ser algo fino y transparente inclusive, y acá vos ves una cosa gruesa, de 2-3 centímetros de espesor. Se entiende que esto es una autopsia, ¿no? Mira lo que es ese espesor de tumor, ¿no? Que va siguiendo las cisuras, va siguiendo toda la zona de contacto con el diafragma, y se va afectando inclusive hasta el pericardio en esta zona. En esta zona el pericardio está libre. Por contigüidad acá se está afectando. Entonces todo eso es un mesotelioma. Entonces el pulmón sería este. Ahora bueno, veamos en el otro lado. Si este es un pulmón sano, se entiende que la pleura está perfectamente acá, pleura parietal y visceral juntas, y el pulmón, porque tiene oxígeno, se ve negro en esta imagen de tomografía. Acá, ¿qué pasó? Pulmón le quedó en el medio, que sería esto, y ves todo un engrosamiento absolutamente tremendo de infiltración de... Debe ser un mesotelioma, porque el adeno no va a seguir todas las periferias, ¿no?, de la distribución normal del mesotelio. Buenísimo, entonces no se olviden que la asbestosis tiene relación con mesotelioma, ¿sí? Bien. Y ahí les he puesto, ¿no es cierto?, para que elijan cuál es vuestro próximo tatú. Pero vamos a hacer una encuesta. Por favor. Profe, se corta todo. Hola, ¿están ahí? Se cortó. Se cortó. Lo último que se oyó fue encuesta. ¿Qué es lo último que se escuchó? Encuesta. Voy a hacer una encuesta. Ah, bien, bien. Bueno, no hay problema entonces. Por favor, una encuesta, pero el único que va a saber soy yo, porque ustedes no ven el chat, me parece, ¿no? O lo están viendo. No, ¿no? Todos lo vemos, profe. ¿Pueden ver A el no chat? ser que sea privado. Bueno, contesten. Solamente para saber cómo anda la onda del tatuaje, pongan, si tienen tatuaje, ponen sí, y si no tienen, no. No voy a dar nombres, pero quiero ver, como ustedes son como, a ver, ya les digo cuántos somos en este momento, somos 125, debería haber 125 respuestas. Sí, no, nada más. Impresionante, no se imaginan, chicos. Impresionante. ¿Eh? ¿Quieren que les diga? Bueno, gracias por contestar, ¿eh? Gracias por contestar. Bueno, bárbaro. ¿Quieren que les diga una cosa? Ahí lo vi y sinceramente, más o menos, el 50% tiene. O puede ser al revés, el 50% no lo tiene. Ya me están animando. ¿Dónde me lo hago? Estoy bromeando, bueno. Bueno, así que ningún drama, ¿eh? Hay un 50% que tienen tatuaje. Impresionante. Gracias por contestar. Bueno, vamos a seguir viendo entonces ahora. Ahí entonces a esas personas les voy a dar algunas ideas. A ver qué pasó con esto.
Bueno, ahí Estava de estábamos. doença agora de tatuagem. Perdón. Ahí estábamos, ¿no? A ver, estoy compartiendo. ¿Ustedes pueden ver esa pantalla? Sí, profe. Sí, Bien. profesor. Bueno, ahí también, por supuesto, que hice un print screen, ¿no? Para no buscar un tatuaje específico. Pero hay algunos que están muy locos, ¿no? Por ejemplo, te digo una cosa, ¿qué le pasó a esta persona, ¿no? Acá, no sé si ven mi mouse. ¿Ven el mouse? Sí, Aparte de tatuaje, se ha puesto unos elementos metálicos debajo de la piel, etcétera. Bueno, y la otra vez vi a una persona que también quiere simular ser un extraterrestre y se hizo cortar la nariz y tuvo que viajar a otro país porque esa rinoplastia mutilante, ¿no? No la hacían en su país. Tuvo que ir a otro, creo que fue a Francia, donde sí estaba permitido. Y vos sé que le ves dos agujeros porque no tiene nariz, querido. Y se lo hizo un cirujano plástico. Entonces, bueno, espero que no lleguen a ese extremo, ¿no? Porque me gustan todos ustedes con su foto actual. Profe, Sí. sabes que yo tengo un tatuaje, pero igual la estoy sacando. ¿Lo estás sacando? ¿Por qué? Sí, con láser. Ah, porque no me gusta más. Y bueno, estoy sacando a láser. Sí, con láser se puede sacar, exactamente. Bueno, entonces recuerden de que tienen que estar muy convencidos antes de hacerse un tatuaje, porque ya veo que pone, ¿no es cierto? Te amo eternamente, Pedro, poner, ¿no? Así, un tatuaje así, todo largo. Y después resulta que se separan de esa pareja. Algunos tatúan nombres y qué sé yo, ¿no? Bueno, piénsenlo bien. Bueno, ahora saliendo un poco de este momento de dispersión, porque pueden ver toda la calidad de tatuajes, ¿no? Más o menos he ido chequeando un poco, ¿no? Que hay cenizas, era lo inicial, corteza de árbol, pero también utilizan, ustedes pueden leer después eso, utilizan otros elementos que tienen metales, porque, perdón, hay algunos colores que no se consiguen fácilmente en la naturaleza, utilizan componentes metálicos. Bueno, ¿y qué pasa con esa inyección, ¿no? De 53,000 veces por segundo atravesando la epidermis? Cuando llega a la dermis, los macrófagos detectan y tratan de destruir, engullir a esos patógenos. Pero en este caso lo intentan englobar, pero no lo pueden procesar, entonces quedan impregnados. Son los primeros que quedan tatuados, ellos, los macrófagos. Y después, además, a nivel intersticial. Y si no generan inflamación, van quedando ahí. Pero en algunos casos podrían ser absorbidos y llevados hacia los ganglios. Y ahí hablamos de la eliminación con láser, ¿no? 45 días de 45 segundos, ¿no? Con un 90% de recuperación. La técnica se basa en una máquina láser que emite una radiación sobre la piel que fragmenta las partículas de tinta hasta que son lo suficientemente pequeñas y se va desdibujando, ¿no? Nosotros, aunque no lo crean en anatomía patológica, hemos recibido, por ejemplo, un tatuaje del hombro de acá. Y uno dice, ¿cómo le pueden haber operado esto? Bueno, el muchacho quería entrar a las Fuerzas Armadas y no le permitían el tatuaje. Entonces se tuvo que sacar un tatuaje del hombro. ¿Sabés cómo le quedó la piel ahí, no? Imagínate. Trataron de hacerle un pequeño colgajo, etcétera, pero nosotros recibimos un tatuaje completo y decíamos, ¿cómo se puede sacar un tatuaje, no? Quizá el láser sea una nueva posición. Cuando quise buscar algo que acá hice una impresión de pantalla de los elementos nocivos, se puede encontrar hasta plásticos, sales metálicas, entonces hay que buscar, ¿no? Que sean de buena calidad. Pero fíjense lo que utiliza, sulfuro de mercurio. Sulfuro de mercurio. Entonces, algunos de estos, la tinta azul, por ejemplo, con cobalto, y esta tinta verde con otros elementos como el cromo, si vos sos alérgico, un cuadro que se llama dermatitis de contacto, ¿sabes cómo se van a dar cuenta? Cuando se ponen un reloj y les marca, les empieza a picar. Cuando te ponías un arito y te pica la oreja. Cuando te has puesto un collar, estamos hablando de fantasía, ¿no? Estos billutería de fantasía y te empieza a picar. Bueno,
Todas esas personas tienen alergia a las sales de cromo. No sales, al cromo y al níquel. Bueno, si alguno de estos elementos tiene eso, les va a ir muy mal, porque eso que te inyectaste lo tenés ahora clavado adentro, no lo tenés en el reloj, porque finalmente, ¿qué haces con el reloj? Es algo simple, chicos. Te lo sacas a estos relojes que son cromados, no a estos que son de acero inoxidable, porque el acero inoxidable no produce pérdida de esa sustancia cromada niquelada, ¿no? Entonces, o cambias fácilmente ese reloj que te está generando ese malestar, cambias por un reloj que sea de titanio, de plomo, perdón, no dije plomo, dije mal, de titanio, de acero inoxidable, o, en el mejor de los casos, de oro. El oro no se, oro puro, ¿no? No se va a absorber. En cambio, si es cromo y te lo inyectaste, querido, te va a ir muy, pero muy mal, porque ahí vas a tener una reacción interna. No solo te va a dar una dermatitis, que es algo superficial y que pasa con corticoide y esas zonas de ronchas, ¿no? Se van a desaparecer con el tiempo, sino que vas a quedar internamente con ese metal que te va a producir unas reacciones impresionantes y te va a caer muy mal los tatuajes. Bueno, entonces, obviamente de este tipo. Hay otros ya de origen vegetal, etcétera, que no producen tanto daño. Y ahí tienen magnesio, etcétera. Dan granulomas. Granulomas se llama, entonces ese tatuaje queda totalmente irregular, lleno de nódulos, cicatrices, etcétera. Y vamos a ver finalmente la enfermedad de Wilson, que está hablando de un problema en el transporte de, habíamos dicho, ¿no es cierto?, en este caso de cobre. El cobre que nosotros ingerimos con distintos elementos en los alimentos, se elimina por la bilis y solo una pequeña cantidad por la orina. O sea que ingerimos cobre, imagínate. En la enfermedad de Wilson hay mutaciones en este gen del cromosoma 13 que codifica una proteína que es necesaria para eliminar el cobre sobrante. ¿Y cómo se llama? Ceruloplasmina. ¿Cómo hace esto? Hace que desde el interior de las células hepáticas se elimine hacia la bilis. O sería como una proteína transportadora, ¿no? Ceruloplasmina. Pregunto, si la ceruloplasmina hace que el hepatocito transporte el cobre excesivo a la bilis y sale por la bilis junto con la bilirrubina, ¿no? Sale por el conducto, por el canalículo a los conductos biliares, por las vías biliares y tiene que ir al duodeno, a la materia fecal, tiene que ser eliminado. Eso que tiene que ser eliminado, tiene que ser transportado primero del hepatocito hacia la bilis por la ceruloplasmina. La ceruloplasmina está en circulación primero, por favor, ¿no? Ahí estoy expresándome de alguna manera errada, pero esta ceruloplasmina es una proteína transportadora. Se la puede dosar en sangre. Esta ceruloplasmina, si está ausente, no tenés esa proteína transportadora para que el hepatocito lo pase a la bilis. Entonces, si no tenés la ceruloplasmina, no tenés transporte. Y si no tenés transporte, se empieza a acumular. ¿Dónde se va a acumular? En el hígado. Se va a acumular inclusive en los núcleos de la base del cerebro y te puede dar este anillo de Kaiser-Fleischer. Fíjense acá, como alrededor del iris, que es la parte del color de los ojos, aparece un pigmento más o menos amarronado. ¿Lo ven? Ahí. Fíjense en la periferia. Y ese es el anillo de, ahí está escrito, Kaiser-Fleischer. ¿Cómo se nota un anillo periférico? Acá se nota también, de acuerdo al color de ojo, este celeste se va a notar marrón. Acá en este marrón oscuro se ve marrón claro. Fíjense acá en este otro cómo se ve ese anillo de Kaiser-Fleischer. Bueno. Y se han descrito más de 300 mutaciones, dice, ¿no? ¿Cuál es el problema en estos casos? Puede ser grave. ¿Por qué? Porque te va a dar primero una cirrosis hepática que te va a dar insuficiencia hepática, te va a producir la muerte. Porque este hígado, fíjate vos, quedó lleno de nódulos y fibrosis y no vas a recuperarte fácilmente. Va a llevarte un fallo hepático, ¿verdad? Y después
va a haber daño neurológico. ¿Por qué? Fíjense esto que dice ahí, disartria, temblor, disinesia, rigidez, ataxia. Porque están afectados los núcleos de la base del cráneo. Ahí tiene una tendencia a depositarse el cobre y va a alterar todas esas neuronas. Por lo tanto, no vas a poder hablar bien, vas a tener temblor, ¿no? Disinesia, o sea, dificultades en los movimientos, rigidez y ataxia discoordinados. Psiquiátrica, con irritabilidad, depresión, déficit cognitivo, porque va a haber otras zonas afectadas a nivel de la corteza, ya hablamos del ocular, renal con estos problemas de acidosis o nefrolitiasis, o sea, cálculos en el riñón, hemólisis y alteraciones a nivel óseo. Fíjense por favor entonces, la ceruloplasmina es la que no se produce más normalmente, porque hay una mutación en un gen ATP del cromosoma 13. ¿Cuál es la proteína, perdón, esta proteína transportadora que es necesaria? Ceruloplasmina. ¿Qué pasó? No se produce más o está alterada. ¿Por qué? Por la mutación. Miren entonces, ¿qué pasa a nivel de los núcleos de la base? ¿Ustedes se acuerdan? Había el núcleo, en este caso, si vemos acá, por ejemplo, dice núcleo caudado. Acá tenemos el núcleo lenticular, que tiene el putamen y el globus pallidus. Bueno, llamativamente, estimados alumnos, por alguna razón, esas zonas se llenan de cobre. Entonces, no se olviden de esto, ¿no? Porque entonces, habría, fundamentalmente en la enfermedad de Wilson, daño hepático con cirrosis por muerte de los hepatocitos, muerte, que es necrosis, regeneración de hepatocitos y fibrosis. Eso es la cirrosis. Y en segundo lugar, daño lenticular sobre todo. Entonces se llama también a la enfermedad de Wilson degeneración hepatolenticular, porque el hígado está afectado y el núcleo lenticular, pero también el núcleo caudal. Esos núcleos de la base. Fíjense cómo está. Acá sí logro ver putamen disminuido de tamaño. Veamos, ¿no? Es este. Acá lo tienen al putamen, el globus pallidus y el núcleo caudado. Bueno, acá. Dice putamen disminuido de tamaño, que es este que ha quedado más chico. Caudado más dañado y pálido. Acá ni se lo logra ver. En este lado ya desapareció. Y el tálamo menos severamente afectado. Aquí está afectado. Y bueno, el tálamo no se ve en este corte, pero estaría más o menos por ahí. Bueno, como ven entonces, hay una degeneración de los núcleos de la base. Ahí lo tienen al núcleo reticular en 3D, ¿no? Como está viéndose el núcleo caudado, porque tiene una cola, y el tálamo un poco más atrás. Bueno, esto muy bien graficado por Netter, ¿no? Que ustedes han visto estas gráficas que hay en anatomía y en patología. Fíjense cómo está expresando estas disinesias motoras con ataxia, cierta debilidad, el anillo de Kaiser-Fleischer, el daño, sobre todo lenticular con destrucción, ¿no? Degeneración y cavitación inclusive, y la cirrosis por depósito de cobre, cobre. Entonces, en cobre, uno dice, ¿dónde hay cobre, doctor? Mira, uno se va enterando, ¿no? Vísceras de animales, el mismo hígado y otras vísceras, ¿no? Los mariscos, el cacao. Algunos, ahí dice mariscos, y algunos peces también, algunos peces, ¿eh? Cacao, chocolate, gelatinas, nueces, setas, esos son hongos y soja. Bien. Y tratamiento puede haber con quelantes del cobre, que ahí los tienen, que se fija el cobre y lleva un aumento de la eliminación a través de la orina, etcétera, y ahí tienen otros más. Muy bien, estimados alumnos, ahí estamos bastante bien. Ustedes tienen, ¿no?
la responsabilidad de repasar, de leer el apunte como mínimo hoy mismo. Relájense, coman algo así. Bueno, no sé, Nati, vos que estás allá, no sé si es la 1 de la mañana, no sé qué hora es. ¿No? Tendrás otros momentos, ¿no? 1:05. Pero, ¿qué hora es? 1:05. Claro, bueno, eso es, ahí sí afecta, ¿no? El horario. Habrá que ver qué otras situaciones hay. Pero bueno, les aconsejo a los demás que tienen tiempo para relajarse, tomar algo, etcétera, darse un buen baño y repasar hoy. Como no está este teórico, agarren el apunte, les va a ir muy bien. Repasen todo eso, les va a abrir la mente. Y ahí me dice un amigo que Lautaro dice, los mariscos tienen cobre en vez de hierro en su sangre para transportar oxígeno. Su sangre es azul. Impresionante ese dato, ¿eh? Ya lo voy a revisar, gracias. Gracias por el dato. Entonces, los mariscos tienen mucho más cobre. Gracias por el dato. Y ahí dice, Ayelen Buiras, dice, cruz, cruz, cruz. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que te has tatuado todo el cuerpo o algo así? Porque era así o no. Y ahí dice, cruz, 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 cruz. Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces. Ah, fue sin querer. Ah, bueno, entonces ya entiendo. Estimados alumnos, estamos hasta ahí. Yo les hago ahora, ahí me quieren preguntar algo. A ver, damos un minutito de preguntas. Sí, cuente. Constanza, puede Ahí abrir está, el micrófono si desea. no podía hablar, disculpe. Hay una pregunta porque yo no estuve en su primer clase, estuve rindiendo hasta que me inscribieron. Y para la ERA es recomendable estudiar del apunte con otro libro o solamente del apunte. A ver, ¿cuál sería la respuesta lógica? A ver, contame. No, cosa que ¿sabe por qué le pregunto? Solo del apunte es, claro, no, pero te estoy charlando, pero te voy a contestar yo desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Solo del apunte sería algo grave, ¿no? ¿Por qué? Te voy a contar primero por qué, desde mi punto de vista. Porque no tiene una sola imagen, no tiene una sola imagen, no tiene una foto. Justamente es una guía, es un apunte. Entonces, los conceptos teóricos ahí están tan resumidos que si alguien estudia solamente eso, va a ser como un robot de memoria. Tac, 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 y las va a contestar automáticamente, si sacará un 10, pero no va a servir de nada. Entonces, mi recomendación es que tengan el apunte como guía. Hoy lo repasas porque has visto mi clase, por eso te digo que repases de ahí. Pero de ninguna manera considero que ustedes, ponerle que alguien no asistió a la clase y estudie ese apunte solamente, no. Tendrá que googlear, tendrá que subir a revisar los libros que han compartido compañeros y de esa forma vas a tener un conocimiento más cabal, porque las descripciones de la anatomía patológica son visuales y acordate que esta es una ciencia morfológica, así como la anatomía y la histología. Si alguien estudió anatomía del testucito solamente y no vio atlas, está en problemas, porque se le va a ir de la cabeza todo lo que queda por acá, por allá, las conexiones. No. Bueno, de algo sirve porque tendrán que empezar a agarrar imágenes, pero no vale la pena anatomía patológica, no con ciencia morfológica y que tienes que estudiar la macro y la micro. Bien, y ahí pregunta, ¿cómo será la modalidad de la ERA? ¿Solo escrito o escrito y oral? Bueno, nosotros estamos tomando la opción de tomar oral a los que no promocionan. Y las promociones eran a los que sacan más. Y si ustedes consideran más de 7, no es 7 para arriba, sino 8. 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, bueno, esfuércense y los que no promocionen van a pasar al oral, que es por Profe, Zoom. Sí. ¿el oral sería tipo como de histología, así que va mostrando imágenes o es teórico? No. Oral. Oral, o sea, te tomo el examen, te estoy mirando ahora, entras en tu turno y pasa el siguiente, ¿no? Estamos 10 minutos con vos y ahí pongo en sala de espera a otra compañera hasta que terminas vos y ahí pasa el siguiente. ¿Mm? Pero quisiera que todos promocionen, ¿no? Por eso les estoy invitando a que hoy lean de nuevo todo eso y les va a quedar todo en la mente. Y de alguna forma les va a ir bien. Y aparte van a consolidar
pórtense bien, ¿no? Hay más distancia social. No, mentira, bueno. Che, ¿qué pasa en Buenos Aires? ¿Qué pasa en Brasil? Está complicada la cosa, chicos, ¿eh? Les digo, ¿eh? Está Muy complicada. complicada, profe. Muy complicada. Escúchame, en Buenos Aires, yo hace una semana que voy viendo y desde Semana Santa que no se puso, digamos, un límite porque ha habido un desparramo ahí impresionante. La semana que viene va a ser crítica. Ya están en problemas hoy. Imagínate la semana que viene. Así que bueno, habrá que tener esperanza nomás de que en algún momento pase esto, pero bueno, la responsabilidad personal es importante, así que bueno, cada uno a cuidarse, querido, y a cuidar a vuestros padres, amigos, familiares, etcétera. Lamentablemente estamos así, pero va a pasar, que tenga esperanza. ¿Y Dios cómo es la nos libre, ¿no? situación actual Sí, en La Rioja? En La Rioja, mira, hace 2 días vi que una colega que trabaja en terapia intensiva puso: esto no es un acto de terrorismo ni demagógico. 100% de camas ocupadas en el hospital de Virgen de Fátima. Y ese era el hospital COVID, 100% de UTI. Quiere decir que el hospital Vera Barros se va a reactivar, porque el Vera Barros era un hospital no COVID, hasta hace 2 meses, que bajó todo. Pero fue COVID, fue convertido en COVID. Después, como se relajó todo, o sea, perdón, disminuyó tanto el contagio, volvió solamente el Hospital Virgen de Fátima. Y ahora volvió a ser COVID el Hospital Vera Barros y el Hospital de la Madre y el Niño es Hospital COVID también. O sea que no es que hayan madres y niños ni neonatos, sino gente común que está afectada, pero no está todavía lleno el Hospital de la Madre y el Niño y el Hospital Vera Barros, pero el otro dedicado sí. O sea que también es cuestión de tiempo. Acá va a estar más demorado, 2 semanas, quizás 3 semanas, que no va a ser como Buenos Aires. En Buenos Aires fue una desgracia de descontrol. Ahí recuerden que la gente viaja como en Sao Paulo. No puedo creer cómo viajan en Sao Paulo cuando suben a los subte así. Sí, están con barbijo, pero vos lo tenés al lado, te está tocando, respiran por el costado, sale. Es una locura. Bueno, lo mismo Sí. en Buenos Aires. Lo Profe, mismo. yo vivo en Impresionante. una provincia de San Pablo y acá los hospitales dedicados y no también están todos ocupados, sin ninguna vaga. Dios mío, escúchame, cuando me decís todos ocupados, ¿qué pasa con el nuevo paciente? Aquí en Sí, Buenos Aires se está planteando de que ya van a haber las selecciones, o sea, un médico, escuchen dónde pueden estar parados ustedes en el futuro. Un médico tiene que decidir por este o este, y están decidiendo por el más joven para ponerlo a terapia intensiva. Profe, pasa o Pero mesmo. Lo escúchame, peor, profe, una Minas Gerais. locura. perdón, sí. Pasa o mesmo acá también en Minas Gerais. Cerraron una parte de la calle para poner los cuerpos, porque hasta mismo en el necroterio ya no tiene espacio. Es algo Así que los cuerpos absolutamente están en la calle. Es algo absolutamente loco lo que me decís, querido. Entonces, les puedo decir algo. Yo soy un docente amigo de ustedes, ¿no? Por favor, considerar las posibilidades a las personas que son antivacunas, que acá hay antivacunas. ¿De qué estamos hablando? No quedan otras salidas que confiar además en la modernidad, porque es que la vacuna que tiene que ser experimentada, no hay tiempo, si estamos en una pandemia, querido, de algo violento que se está reproduciendo. Lamentablemente se tiene que experimentar en el momento que van surgiendo estas cosas. Y bueno, de alguna forma también, obviamente, leer de qué se trata, no es meterte cualquier cosa, pero fíjate vos que la vacuna rusa había sido la mejor hasta el momento, es la más efectiva de todas, y tan solo por cuestiones políticas, etcétera, la estaban destruyendo, ¿no? En opiniones, etcétera. Fíjense, es la mejor en cuanto a efectividad, mayor efectividad. Entonces, acá no hay barreras de países, fronteras, ideologías, queridos. Acá tenemos que andar para salir mejor. Y lamentablemente en este momento, como no alcanzan las vacunas para todos, tendrán que tomar otras conductas, ¿no? De cuidados, distancia social, usar protección y lavarse las manos, que es lo mismo que se repite siempre. Así que bueno, recuerden que esto va a pasar. Y aparte ustedes son jóvenes y se han afectado muchos, que ya lo sé, que ya les ha pasado un montón.
ustedes no la van a sufrir. Ahora el promedio de internados es 51 años, queridos, 51 años. Esos son jóvenes. Escúchame, yo considero que una persona ya es adulta, 89, 90, decime. 51 es la mitad, bueno, un poquito más de la mitad del promedio de vida, ¿no? En estos países, obviamente hay países donde el promedio de vida es más bajo, pero escúchame, en Japón 90 años es el promedio, 89, a los 89 están muriendo recién los japoneses. Se supone que acá en Argentina es 70, pero hay países donde es 60, 50 o algunas zonas más desprotegidas del mundo, ¿no? Donde el promedio de vida es 50, 60, zonas de África o algunas zonas de Sudamérica que están abandonadas. Pero bueno, entender eso, no puede ser. Ustedes que están en estas condiciones de alimentación, ejercicio, etcétera, tienen que pensar en vivir 80, 90 años. No te puedes arruinar la vida a los 51 años por este virus. Entonces, bueno, y ser buenos y generar conocimiento, etcétera, para que esto va a pasar. Ustedes van a estar vivos todos. Dios quiera, ¿no? Y yo también. Va a pasar en un tiempo, pero no hay tiempo para producir tantas vacunas. Ese es el problema, pero ya va a pasar. Bueno, querido, estamos listos. ¿Alguien levantó la mano o es un error? Morgana dice. Es palma, profe, no es levantar la mano, perdón. Ah, estabas probando qué pasa con las manitos. Bueno, queridos chicos, bueno, un abrazo y que esté muy bien. Voy a subir una clase grabada de esto, donde se explica bien el mecanismo de la ictericia, si lo quieren ver, ¿eh? Bueno, les mando un abrazo. Estén muy Gracias, bien. profe. Buenas noches. Gracias, Profe, profe. muchas gracias. Gracias, profe. Suerte, Chao, que esté profe. muy bien. Chao, Adiós. Hasta el profe. miércoles que viene. Suerte, éxitos. Chao, profe, gracias. Gracias, muchas ganas en el repaso hoy. Bueno, nos vemos. Adiós. Hasta luego.